Muy buenas tardes con todos. El día de hoy voy a explicar un caso que nos tomó el día de hoy de una causa el número 15301-2023-00558, en el cual hablamos del derecho laboral, de materia de derecho laboral, de una jubilación patronal. El procedimiento se está llevando a causa de un recurso de casación y en esta resolución se habló mucho sobre la resolución 19-2024 CNJ, la Corte Constitucional. Este caso es de Grefa versus GAT Provincial de Napo, sobre la jubilación patronal de una de las personas del cual el doctor abogado Grefa está hecho cargo. Sobre todo, este caso es muy importante, es un caso importante de derecho laboral ecuatoriano que ilustra perfectamente cómo funciona la casación laboral y los conflictos entre la autonomía de los GAT y los derechos laborales fundamentales. Se trata de la causa que acabo de mencionar, 15301-2023-00558, donde un trabajador con 41 años de servicio lucha por obtener una jubilación justa. La diferencia, que el GAT quería darle 67,50 versus $450 mensuales, que era lo correcto que iba a recibir. Es una diferencia casi de $400, que se puede significar una gran diferencia entre una vejez digna o de la pobreza. Este caso nos va a enseñar sobre precedentes jurisprudenciales, autonomía municipal y algo muy importante, cómo el derecho laboral protege al trabajador como la parte más débil de la relación. Podemos ver como los antecedentes de caso quiénes son los protagonistas. A continuación, serían Fernando Alberto Grefa Vargas, el representante de derecho sobre el obrero que trabajó 41 años como ayudante de maquinaria pesada, y el GAT municipal de Napo, en el cual estaría representado por el prefecto y el procurador síndico. Y el doctor Adolfo Gangoneta, que es quien está defendiendo a Fernando Alberto Grefa Vargas, que es el obrero que trabajó 41 años como ayudante de maquinaria pesada. Vamos a proceder con la historia, los hechos. ¿Qué sucedió? Imagínense trabajar 41 años y 8 meses para la misma institución desde abril de 1981 hasta diciembre del 2022. Prácticamente toda una vida laboral. Cuando llega el momento de jubilarse, pasa algo irregular. El 11 de febrero del 2023 le hacen firmar un acta de finiquito que no menciona para nada su derecho a jubilación patronal. Lo cual, yo me pregunto, ¿cómo es posible omitir algo tan fundamental? El 27 de marzo del 2023, un mes después, le hacen firmar otra acta, esta vez sí mencionando la jubilación, pero implicando únicamente una ordenanza local que le da apenas 67,50 mensuales. El problema central, según el Código del Trabajo, le corresponde a que serían $450 mensuales, la cual son, como lo había mencionado, una diferencia abismal, casi de $400, lo que prácticamente le condenaría a una pobreza en su vejez. ¿Por qué esta diferencia? El conflicto jurídico central está en que el GAT provincial creó una ordenanza local que establecía que la jubilación patronal será como el 15% del salario básico unificado, pero el Código del Trabajo tiene una fórmula específica mucho más favorable para el trabajador, y es en lo que la defensa se basó. Como marco jurídico del conflicto, tenemos que, para entender este caso, necesitamos conocer las normas del conflicto. El artículo 216 del Código del Trabajador nos menciona que este artículo nos menciona que los trabajadores con 25 años o más de servicio tienen derecho a jubilación patronal. La fórmula es: se toma el promedio de remuneraciones de los últimos 5 años, se multiplica por 5% por cada año de servicio y se aplican coeficientes de edad según normas del IES de 1938. En el caso de Grefa, 41 años por 5% da igual al 205% de su sueldo promedio, aplicando coeficientes da igual a $450 mensuales. En el artículo 216.2 de la excepción polémica, aquí viene lo interesante. El numeral 2 del mismo artículo dice que los municipios y consejos provinciales pueden regular mediante ordenanzas la jubilación patronal. La pregunta que yo hago es: ¿esta facultad de regular permite establecer montos inferiores a la ley general, que es la cual nos abarca a todos? Según la posición del GAT, es que tienen una autonomía constitucional para crear sus propias reglas, y la posición del trabajador, como obviamente tiene, la autonomía no puede vulnerar derechos laborales irrenunciables. ¿Quién tiene razón? Aquí es donde entra en juego algo fundamental en el derecho, que es el precedente jurisprudencial, lo cual vamos a ver ahora. En octubre del 2024, la Corte Nacional de Justicia emite la resolución número 19-2024 estableciendo un precedente jurisprudencial obligatorio. ¿Qué dice esta resolución?
Los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales deben aplicar todas las reglas del artículo 216 del Código de Trabajo para el cálculo de las pensiones jubilares. Los GATS solo regulan el contenido respetando los límites del monto establecido en el primer inciso. En palabras simples, para entenderlo de una manera más fácil, los GATS pueden regular, pero hacia arriba, nunca hacia abajo. No pueden crear ordenanzas que den menos de lo que establece el Código de Trabajo. Es de esta manera que, ¿por qué es importante este precedente? Porque desde el 2019 hasta el 2023 la Corte Nacional había resuelto múltiples casos similares siempre a favor del trabajador. Casos como Ortiz versus GAT, del TENA, múltiples causas contra los GATS provinciales y municipales, todos con el mismo resultado. A favor de las ordenanzas locales no pueden reducir derechos laborales y por ende se iban a favor de los trabajadores. La estrategia legal del doctor Gangotena, que es quien defendió al señor Gressa, presenta una defensa muy sólida basada en 3 pilares fundamentales. Pilar 1, el precedente jurisprudencial obligatorio, que invoca la resolución 19-2024, que es de cumplimiento obligatorio. Argumenta que el GATT pretende desconocer jurisprudencia consolidada. Considera el recurso como un abuso de derecho por insistir en criterios ya superados. Además de argumentos constitucionales como el artículo 326, el artículo 82 y el derecho a la vida digna, de lo cual 67,50 no garantiza nada de una vida digna. La invalidez de las actas transaccionales. Las actas transaccionales en materia laboral solo son válidas si no implican renunciar a derechos. Por ende, 67,50 versus 450 constituye claramente una renuncia a derechos irrenunciables, lo cual no es correcto, y no intervinieron autoridades competentes en su suscripción. Las peticiones concretas del abogado de defensa, es rechazar el recurso de la casación de GATT, ratificar la sentencia que reconoció son los $450 mensuales y declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza local. El GATT, por el lado contrario, doctor Guillermo Nevera y Bujes, procurador síndico del GATT, presenta argumentos interesantes. El número 1 es la autonomía constitucional. El artículo 240 de la Constitución garantiza autonomía política, administrativa y financiera. Esta autonomía incluye potestad normativa para regular relaciones laborales y el artículo 2162 establece competencia exclusiva y excluyente. Validez de las actas transaccionales. Grefa suscribió voluntariamente la acta transaccional en marzo del 2023. Según los artículos 2348 y 2362 del Código Civil, la transacción tiene fuerza de cosa juzgada, donde no se mostraron vicios de consentimiento. Y el argumento 3, la inaplicabilidad retroactiva del precedente, lo cual es la resolución 19-2024, no puede aplicarse retroactivamente. El derecho de Grefa se consolidó en diciembre del 2022 y se transó en marzo del 2023, antes de que existiera el precedente jurisprudencial. La petición es, por ende, que se case o casar la sentencia y dictar sentencia de reemplazo reconociendo la validez de la jubilación conforme a la ordenanza local, es decir, los 67,50. Aquí comienza el debate jurídico central, donde el conflicto que tenemos es fascinante entre autonomía y derechos fundamentales. Por un lado, los GATS tienen autonomía constitucional para crear sus normas, pero por otro, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. La pregunta clave sería, ¿puede la autonomía municipal provincial limitarse cuando vulnera derechos fundamentales del trabajador? Los principios de intención serían la autonomía territorial versus la unidad del ordenamiento jurídico, la potestad normativa local versus los derechos laborales irrenunciables y el ahorro fiscal versus la vida digna del trabajador. ¿Qué pasaría en la audiencia? ¿Cuál fue el momento decisivo? Pues en la audiencia de casación ambas partes expusieron sus argumentos ante la sala laboral de la Corte Nacional, donde Gangotena insiste en el precedente jurisprudencial obligatorio, la jurisprudencia uniforme del 2019, el abuso de derecho por parte del GATT y los principios constitucionales laborales. El GATT mantiene la autonomía constitucional plena, la validez de actas transaccionales, la irretroactividad del precedente y la competencia exclusiva del artículo 216 con el numeral 2. Los jueces deciden. Después de escuchar ambas posiciones, el tribunal consideró que el caso presenta complejidades jurídicas que requieren un análisis detenido y colegiado, donde reservaron la decisión para una resolución posterior. Por ende, ¿qué nos enseña este caso? La importancia de los precedentes jurisprudenciales en los cuales son obligatorios y vinculantes, garantizan seguridad jurídica y unifican criterios en casos similares. Límites a la autonomía local. La autonomía no es absoluta, debe respetar derechos fundamentales, no puede crear países aparte jurídicos y la protección del trabajador, el derecho laboral es intuitivo, protector,
Los derechos laborales son irrenunciables y la parte débil debe ser protegida siempre. Las fortalezas de este caso para el trabajador serían el precedente jurisprudencial reciente obligatorio, la jurisprudencia uniforme consolidada y la diferencia económica que evidencia vulneración flagrante, principios constitucionales claros. Las fortalezas del caso del GAD es que la autonomía constitucional está reconocida, la literalidad del artículo 216.2, tomándolo como algo literal, las actas transnacionales válidas prima facie y la irretroactividad de precedentes. ¿Qué sucederá según lo que considero yo? Pues considerando el precedente jurisprudencial obligatorio del caso 19-2024 y la jurisprudencia uniforme, es altamente probable que se rechace el recurso de casación y se confirme la sentencia que reconoce los $450 mensuales. Por ende, en este caso, como conclusión, nos demuestra cómo el derecho evoluciona y se adapta para proteger la de los más vulnerables, donde la diferencia entre 67,50 y $450 no es solo numérica, es la diferencia entre pobreza y dignidad de la vejez, derecho formal y derecho efectivo, y autonomía sin límites y autonomía responsable. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, en este caso, la persona que debe ganar, pues debe ser el trabajador, velando por la seguridad de él y sobre todo para una vejez digna y que pueda tener una vejez tranquila con su sueldo justo y digno de $450. Muchas gracias.